Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge, soy un CM de la Federación Internacional de Ajedrez. En el día de hoy vamos a estudiar la siguiente partida, jugada por Alekhine de blancas contra Dimitrovic de negras, dos jugadores que se enfrentaron mucho tiempo en distintos torneos, ambos con sus estilos y sus ideas. Y vamos a ver lo que ocurrió en dicha posición planteada por estos dos colosos del tablero, en donde cada uno trataba de imponer sus ideas y su estilo de juego en sí. En este caso, el jugador de blancas, que es Alekhine, comienza con E4, a lo cual Dimitrovic decide contestar con E6, planteando la defensa francesa, y las blancas siguen jugando D4, haciéndose fuerte en el centro, y las negras continúan con D5, ¿sí? Siguiendo con los preceptos de la línea, en donde la idea básica de la francesa es tomar de peón cuando nos retomen y mantener un peón en el centro. Las blancas juegan caballo C3. Hoy en día muchas veces se emplea más caballo D2 porque es más elástica, permite más ideas. Al jugar caballo C3 invita a las negras a hacer un alfil B4, como jugaron en este momento, donde se clava el caballo, se amenaza a comer el peón de E4 y se da todo tipo de estrategias y tácticas, lo cual el que aprende y quiere jugar contra una francesa, justamente lo mejor es jugar caballo C3 y aprender todos estos temas tácticos para luego decantarnos más adelante por la más posicional, que es caballo D2. Luego de alfil B4, una de las variantes que existe es muy bonita, que es dama G4. Sí, defendiendo el punto de 4 y amenazando dama por G7, con lo cual se dan ese tipo de situaciones muy complejas que no vamos a detallar en este momento, sino que vamos a dirigirnos a la línea jugada por las blancas, que fue justamente a la clavada la jugada de 5, la elegida por las blancas para continuar en la posición. El blanco lo que quiere explotar y bloquear a la vez el centro es explotar la ventaja de espacio y desarrollar sus piezas lo más rápido posible para tratar de hacer un ataque en el flanco del rey. El problema de la francesa justamente es que las blancas generan muy rápidamente distintas ideas y disposiciones de piezas para atacar, y el negro tiene que contragolpear siempre con C5 y atacar por el flanco de dama para desestabilizar el centro y de esa manera tratar de minimizar el ataque en el flanco de rey. Ambas estrategias son complejas y ambas hay que conocerlas, tanto si uno va de negras como si uno va de blancas, justamente. Por eso E5, la próxima jugada de Dimitrovic obviamente es C5, porque C5 ataca la base del peón de E5 para hacerlo más débil y después poder atacarlo con las piezas, preferentemente la dama y los caballos, a medida que las vayan desarrollando. A C5 tenemos varias jugadas, pero la elegida por las blancas es la jugada alfil D2, porque obviamente es muy probable que a C por D4 las negras tengan que enfrentarse con la jugada caballo G5, ya que si el alfil se retirara sería una pérdida de tiempo, con lo cual capturaríamos el punto D4, y si cambiáramos alfiles tendríamos muy débil la casilla D6, con lo cual el jaque en D6 sería muy fuerte, ya que le quitaría el enroque a las negras y las blancas tendrían una posición muy interesante. Este tipo de cosas tienen que ser conocidas, ya que justamente todos estos temas tácticos y de variantes intermedias son propios de la línea con caballo C3 contra la francesa, justamente. Por eso es una línea muy compleja tanto para las blancas como para las negras. Por eso a C5 las blancas eligen alfil D2 y a caballo E7
desarrollando sus piezas del flanco del rey. Las blancas continúan, como hemos comentado, justamente con una de las ideas que tiene la posición, que es caballo B5, ya que al salir el alfil a B4 muchas veces la casilla que sufre es la casilla de 6, y si el bando contrario, que es en este caso las negras, no están preparadas para afrontar esa debilidad que es casi permanente, que es perfectamente jugable y propia de la posición, pero no están preparadas, las blancas pueden sacar mucha ventaja de esa situación y hacer que las negras queden mal. ¿Sí? Uno tiene que aventurarse así porque sí. La cuestión es que, obviamente, Nisovich también sabía lo que estaba haciendo y los riesgos que estaba asumiendo, y se mete en esta línea y vamos a ver cuál de los dos la va a jugar de mejor manera. A caballo B5, como también nos amenazan posiblemente alfil por alfil, las negras deciden comer con jaque, a lo cual las blancas continúan con dama por D2, y las negras se enrocan para no perder el enroque luego de caballo B6. Como es característico de Alekhine y de muchos jugadores, después del enroque de las negras, primero hacen una jugada intermedia para solidificar su estructura central, lo cual está muy bien porque el caballo B6 siempre la tiene, pero la jugada que hacen es muy buena porque primero, y fíjense el concepto el cual las blancas manejan, colocan todos sus peones en negra porque el alfil de negra es el que falta, para también darle paso al alfil de blancas, el que se desplace libremente, y recién ocuparían la casilla de 6. ¿Sí? Es muy interesante y de nivel de gran maestro esta jugada, la cual tenemos que aprender muchas veces cuando tenemos algo que no se puede evitar, y si pudiéramos tratar de mejorar una posición, como en este caso está haciendo el blanco, con sus jugadas enteras. Podemos nombrar también, ya que estamos, así, muy simplemente, que si las blancas se hubieran comido y ganado un peón, resulta que luego del caballo D7 y F4, tenemos que saber jugar también esta estructura, porque las negras comerían en C5, estarían mirando E4, la diagonal se hace muy débil, y este punto está más débil que nunca a la hora de que el blanco trate de avanzar el peón para crear un ataque, lo cual cambia la estrategia y hace muy cristalina o vidriosa la posición blanca, que es perfectamente jugable, pero hay que entenderla para hacerla, si no podemos llegar a una posición, lo cual sería un dolor de cabeza para las blancas más que para las negras. Volviendo para atrás, por eso a C3 y no D por, las negras continúan con la partida, y acá en este momento la jugada que prosiguen las negras es la jugada B6, que muchas veces en esta posición se hace, que justamente es buscar cómo solucionar el alfil 18 que choca con los peones en el centro de las negras, y una forma de solucionar la situación es sacándolo por A6 y cambiándolo por un caballo por el mejor alfil de las blancas. Quizás también, como este peón es muy molesto y el negro terminó derrocándose, digamos, quizás muy rápido u obligado, debido a que permitió al blanco entrar con esta variante de caballo B5, este peón es el causante de las figuras de ataque en el flanco del rey, y para el que juega blancas contra una francesa, tiene que saber que ese peón es la pieza madre de todo el ataque en dicha posición. Cuando se da el ataque a base de alfil y caballo, muchas veces, el rey, luego del sacrificio, tiene varias formas de jugar con caballo jaque, ya que muchas veces es mucho mejor sacar al rey
que ocultarse, ¿sí? Para evitar los ataques de mate y todas esas cosas. Por eso, esto lo estamos mencionando a raíz de que cuando no se encuentra el peón en E5, pero la posición a veces es parecida estructuralmente, los ataques, luego de alfil D3 y alfil por H7, sumado el caballo sin el peón de E5, tienden a fracasar porque muchos jugadores los juegan de memoria, no prestan atención a los detalles, y si consideran bien la posición se dan cuenta que este peón es vital, ya que es el peón que muchas veces evita que el rey se escape por F6 y se vaya hacia el flanco de dama, tratando de huir del ataque de mate. Si el peón se encuentra en esa casilla, el rey le cuesta mucho escaparse. Por eso este tipo de temas hay que conocerlos, y lo que estamos mencionando también, para no caer en estas situaciones y muchas veces tratar de no enroscarnos tan rápido, a menos que sepamos que el blanco se va a enroscar junto con nosotros en el mismo sector y poder jugar más tranquilos. Como ven, esta línea tiene muchos detalles y hay que ser muy meticuloso para poder jugarla desde los dos puntos de vista. Por eso que estamos mencionando, es muy probable que, y quizás será muy interesante, iniciar el juego de las negras con la jugada. Justamente tiene como idea atacar la cadena por la punta. La cadena en ajedrez del peón se atacan por la base o por la punta, de acuerdo a las circunstancias. Y como vemos que las negras van a sufrir un ataque producto de este peón, una de las mejores jugadas hubiera sido F6 quizás, porque obviamente luego de caballo o caballo y que está a disposición presionando el punto haría que las blancas tengan que comer o comer en este momento, ¿sí? Debido a que si juegan F4 luego de peón por, obviamente tenemos que comer de F, sería lo mejor, no de D, ¿sí? Porque damos temas a las negras, y si comíamos el peón F sería un error porque se abre la columna y no nos podríamos enrocar y la torre F jugaría muy fácilmente. Y bueno, al jugarse un sistema mal, todas las cosas empiezan a quedar mal. Y bueno, esto es lo que queríamos decir. F6 quizá hubiera sido una jugada porque justamente el negro se enrocó de urgencia debido al jaque en D6, pero las negras estuvieron haciendo algo mal, algo impreciso, y están haciendo que todas estas cosas hubieran sido necesarias y no seguir jugando la línea normalmente como lo están haciendo, porque su plan, vamos a esto de B6 y cambiar el alfil, es muy bueno, pero tenemos esa circunstancia. Este peón es muy molesto y las blancas llegan muy rápido al ataque y sobre todo no están enrocadas. Estas sutilezas y estos detalles van a hacer que el blanco tome la iniciativa y que el negro se encuentre en posiciones muy complicadas de ataque. Luego de B6, y por eso dijimos que F6 era muy interesante, luego de B6, que vamos a catalogar como jugada dudosa, las blancas ahora sí juegan F4 tranquilamente. Bueno, se encuentran en el dilema que le van a comer y le van a abrir la columna. Es muy diferente la situación. Y F4 tiene como idea, justamente, jugar con el peón y sacar el caballo, y no sacar el caballo y tener el peón retrasado, ya que el plan, esta vez elegido por las blancas, lo cual también se puede usar en este tipo de variantes, sobre todo cuando está la dama en D2, ¿sí? Recordemos que muchas veces el ataque de alfil y caballo se prosigue por la que la dama es la que está en D1, que llega a H5 de los sacrificios. Por eso, cuando hay una dama en D2, generalmente el plan F4 es a seguir, y no tanto el sacrificio y todas esas cosas. Y también se puede dar ciertas circunstancias, pero estos detalles hacen a la cuestión. El tema es que F4 va dirigido a sacar el caballo y hacerte fuerte en el centro para tener un dominio central, y después, más adelante, si podemos crear algún ataque en el flanco norte. Porque recordemos que las negras quieren desarmar este centro para tener un contrajuego en dicho sector. A F4 continúan con alfil A6 porque quieren comerse el caballo
o cambiar el alfil de F1, y las blancas continúan con su desarrollo en F3, ¿sí? Y veamos que a pesar de que caballo de 6 es una jugada muy tentadora, no le importa al blanco que el negro cambie su caballo de B5 por un alfil de F1. ¿Sí? Estamos cambiando de nuevo una pieza que mueve 2 veces por un caballo, y segundo, se estarían sacando un alfil, ¿sí? Pero el blanco mantendría su alfil. Y aunque le matan un fuerte caballo, luego de recuperar alfil por caballo y alfil por alfil, este alfil de alguna manera se rebobina y es un alfil muy fuerte que va a luchar contra el ataque en el flanco del rey, ¿sí? Ahí está el problema y el porqué, justamente. Al blanco no le molesta que le maten el caballo y deciden jugar caballo F3, porque aparte tienen que enrocarse o tienen que sacar sus piezas, ya que cualquier acción que tengan que hacer, o que sea de vital importancia, hay que tener las piezas jugando. Si hacemos todo a medias, las cosas quedan a medias y tienden a fracasar en el ajedrez. A caballo F3, las negras deciden jugar dama D7, porque dama D7 no solo tiene como intención, después de caballo C6, conectar las torres, sino que también, indirectamente miran un futuro F5. Capaz que preparan un F6 también para no tener el punto de 6 débil, pero todas estas cosas que están empezando a hacer quizás llegaron tarde y lo tendrían que haber hecho antes con la ruptura en F6. Han perdido mucho tiempo siguiendo el plan estándar las negras, pero han dejado que las blancas evolucionaran imperceptiblemente, con lo cual las blancas tienen la iniciativa y las negras están lejos de resolver su problema. A dama D7, por eso, las blancas continúan jugando con firmeza y hacen la jugada A4. Ese caballo es muy molesto, a la vez obstaculiza el alfil de A6, y como no quieren, a pesar que podríamos meter un caballo en D6, no quieren que nos cambien nuestro alfil, porque también sufriríamos el problema del F6, ya que la toma que teníamos antes dispuesta se complicaría porque existiría dama por caballo y en los cambios se levantaría todo el bloqueo y eso sería a favor de las piezas negras. Por eso, ante todos esos detalles, por eso hay que conocer la sutileza de las líneas, el blanco hace una fuerte jugada A4. Se hace fuerte en B5, no permite que el alfil coma el alfil de F1, y si las blancas comieran, las negras comieran, se tomaría con peón o con alfil, posiblemente con peón, y seguirían teniendo ventaja en dicha posición. Luego de A4, como comentamos, las negras continúan con caballo BC6, ¿sí?, desarrollando sus piezas y, entre otras cosas, proyectando un caballo A5, ¿sí?, con idea de caballo C4 o caballo B3, en este caso dando un fourchette a ambas piezas. Si uno empieza a observar la posición, recuerda a las ninzo-indias de Ninzovich, donde su disposición de piezas justamente era A6 y caballo A5, para atacar un punto C4, ya sea si hubiera un peón o dicha casilla. Y acá él, digamos que está haciendo algo parecido, pero que no condice con la posición, ya que no es una ninzo-india, y si bien las ideas son parecidas, no tendría tanto éxito como en las líneas propiamente del peón dama donde se da esta circunstancia. Pero vale la pena mencionarlo justamente. A caballo BC6, por eso las blancas siguen atentas y combatiendo los planes de las negras, y como saben, el caballo A5 posiblemente sea muy molesta y la dama tiene que mantenerse en D2, no en E3 sino en D2,
hacen la fuerte jugada B4, ya que B4 tiene varias ideas importantes. Si las negras cerraran en el flanco de dama, como la posición está totalmente bloqueada y donde las negras necesitan que dicha posición se abra para crear contrajuego, porque ellos tienen preponderancia y tienen ventaja en esa situación, y es el lugar donde tienen que atacar porque es donde apunta su cadena de peones. Si ellas mismas se bloquearan, el blanco jugaría solo en el flanco de rey donde tienen su propia ataque. Entonces por eso es muy fuerte la jugada B4. ¿Sí? Y si C por B4, para tratar de que la cosa no se bloquee, por lo menos se abre una columna. Luego de C por B4, observamos que la posición sigue siendo desfavorable para las negras porque es muy difícil que exploten la columna. Tienen un caballo en B5 que las molesta mucho, y ese caballo, si llegara ahora sí a D6 en algún momento, ahora que está abierta esta columna, existe el detalle que ese caballo quitaría la defensa de la columna en base a las torres, o disputar la columna, lo cual jugaría en contra de las negras, ya que las blancas podrían doblarse o triplicarse, y eso le daría una ventaja práctica y duradera al bando blanco. Fijémonos estos detalles y cómo el blanco está atento a la situación. Por eso luego de C por B4 y alfil B7, las blancas tienen ventaja en todo sentido, ya que tienen ventaja de espacio en el flanco de dama, ventaja central, un posible ataque en la columna con torres, entradas en séptimas, entradas de caballo en D6, y si quisieran, como el centro está controlado, un posible ataque en el flanco de rey. La posición es increíble como fueron las blancas progresando y obteniendo de a poquito ventajas y ventajas hasta que las negras ya se han quedado con sus piezas de forma muy desubicadas. Las negras retroceden porque es muy probable que en algún momento quieran hacer A6 para expulsar el caballo de B5. Pero lo que pasa es que si alfil por B5, tanto A por B5, donde este peón queda sufriendo mucho porque está atrasado y estos peones hacen fuerza en las casillas C6 y A6, o trampolín para doblarse con las torres y atacar esa desventaja, o tomando de alfil inclusive, clavando el caballo y haciéndote fuerte en la columna con la clavada. Todas esas cosas vemos que repercuten a favor de las blancas, y eso muestra la perfecta disposición y la acertada de la estrategia la cual las blancas están llevando, y es por eso vemos que las negras no tienen otra que retirarse con el alfil a una casilla donde su alfil juega con el caballo de C6, y no tanto el caballo de C6 sino que el punto de 5, el cual no pueden levantar, lo cual hacen que las negras tengan una pieza de menos, y una pieza de menos para atacar, solamente defensiva, y encima una pieza torpe porque esto juega con sus propios peones. Pues luego de alfil B7, y como posiblemente A6 sea la jugada, ahora sí, y como no existe alfil por F1, ahora sí caballo D6, ya que no era lo mismo hacerlo antes cuando el alfil se encontraba, porque gratis se sacaba su peor alfil y la posición se empezaba a equilibrar en el sentido que tendría más chances de resistir al embate que las blancas están logrando. Los maestros manejan todas esas diferencias y por eso alfil B7, muy buena jugada, caballo D6. Y ahora vemos la estrategia blanca como sigue avanzando. Increíblemente, aunque el rey no esté enrocado, ya se sabe en el ajedrez que la posición, si el centro está bloqueado, el rey no sufre y se puede dilatar su enroque. Y muy buena la maniobra del caballo B5 y llevado a caballo D6, con lo cual las negras se enfrentan con muchos problemas, ya que, como mencionamos, luego que el blanco, por ejemplo, saque su alfil y se enroque corto, ¿sí? Por ejemplo, tendría la opción de crear un F5 y generar un ataque, o un G4 y F5, pero sí también un posible doblaje en la columna presionando en el flanco de dama,
con lo cual demuestra que las blancas están bien ubicadas, tienen muchos planes a llevar, y las negras otra vez se encuentran atadas y tienen que estar a la expectativa de ver cómo continuarán las blancas evolucionando en dicha partida. Y todo esto obviamente acompañado de una técnica posicional, el cual Alekhine tenía, y una vez más vamos a apreciarla en esta hermosa partida. Las negras, a raíz de que ven que F5 es muy fuerte, pues está apoyado por el caballo, y más adelante inclusive por el alfil o la torre, deciden jugar F5 con la idea de que bloquearían el centro, bloquearían la diagonal del alfil, y si las blancas tomaran el paso para desbloquearse, esto le daría, tanto de peón como de torre, un cierto contrajuego, ya que en la columna empezarían a jugar, tendrían un contrajuego en el flanco del rey, y pasajes de torre, casilla para los caballos, y sería una situación totalmente diferente, con lo cual obviamente las blancas, ante tanta ventaja, no lo van a permitir, y por lo tanto luego de F5 las blancas continúan jugando con precisión y ahora continúan con la jugada A5. A5 tiene como idea, si es posible, jugar A6 o no. La cosa es que si el alfil se mete en C8, la torre de 8 nunca más saldría, lo cual entorpecería el enlace de las torres, y las blancas llegan a la conclusión de que como tiene un dominio central y el flanco de rey ya no es necesario, porque tenían preponderancia en ese sector, a las negras jugar F5, ahora la acción de las blancas comienza a ser en el flanco de dama, por todas las cosas que mencionamos, las debilidades de blanca, los peones bien avanzados, el caballo en D6, el alfil que no juega, la torre bien ubicada en A1. Las blancas comienzan a avanzar en el sector que antes las negras tenían que tener preponderancia, pero como se equivocaron e hicieron muchas pérdidas de tiempos y equivocaron los planes, son las blancas las que toman la iniciativa y van a empezar a progresar en dicha posición. Por eso A5 es muy buena, y por eso las negras se ven obligadas a jugar caballo C8, caballo B8, caballo C8, porque el caballo de D6 es muy molesto y quieren cambiar esa pieza para aliviar la posición, ¿sí? Como el C8 tiene como idea hacer caballo por caballo o ver qué hacen las blancas al respecto, pero ese caballo hay que eliminarlo, ya que estamos muy mal y no tenemos forma de coordinar las piezas y estamos faltos de espacio. A caballo C8 Alekhine, viendo que ese caballo no tiene mucho más futuro del que tuvo hasta ahora en la partida, de nuevo utiliza el razonamiento y, pensando si tendría que cambiarlo entre un caballo y un alfil, cuál sería la mejor pieza a cambio de ese poderoso caballo de D6, se da cuenta que el cambio correcto es contra el alfil de B7. Primero que el caballo, si se come el alfil de B7, hace desaparecer el defensor de las casillas blancas en dicho sector, porque solo tenemos el alfil de blanca. Y segundo, al comerse, como hizo, luego de caballo por y dama por, el caballo 18 queda mal ubicado, debido a que tuvo que irse ahí para tratar de comerse el caballo de D6, y ahora continuaron con la fuerte jugada A6, ganando tiempos y atacando a la dama, y esa dama tiene que moverse y de nuevo las negras pierden un tiempo para sacar su caballo. DC8 y conectar las torres. Y como vemos, las negras sufren una vez más la precisión de las blancas, donde acertaron en comerse el alfil de B7 para luego jugar a 6, y con esto lo que están logrando las blancas es
clausurar todo este sector para después empezar a enjugar en la columna con sus torres y presionar en dicha columna, ya que es muy difícil evitar que las piezas pasen por ese lado, porque las piezas negras están totalmente descoordinadas. Es muy brillante la estrategia que las blancas están llevando adelante, e inclusive por casillas blancas. Luego de dama por b7 y a6, las negras deciden llevar su dama bien lejos, en el caso de la casilla f7. Primero, porque defienden el punto e6. Segundo, porque necesitan dejar la mayor movilidad posible en el sector para las piezas suyas, ya que tienen poco espacio, y b5 es una jugada muy fuerte que tarde o temprano podrían hacer las blancas, o alfil b5 inclusive molestando en dicha posición, porque ese alfil en esa casilla acentuaría las debilidades de blancas que las negras tienen en el centro y en el flanco de la. Podrían, por ejemplo, haber jugado dama e7, poniendo la dama en casilleros negros y no a salto de un caballo. Eso puede ser interesante, pero bueno, a dama e7, por ejemplo, va a venir alfil b5, y tenemos el problema que el caballo no tiene una buena retirada, sino tiene retiradas muy vanas, o sea, caballo b8 o caballo d8. Por eso, ahora entendemos por qué la dama se tuvo que ir a f7, a pesar que un caballo b5, porque es la única casilla buena para ambos caballos, ¿sí? Por eso, a dama f7, obviamente, alfil b5, una jugada que economiza muchas cosas, ya que no solo sale atacando el caballo de c6, ganando torre c1, sino que ganamos tiempos para enrocarnos rápidamente o mantener el rey en el centro inclusive, y llevar las torres, ya que el centro bloqueado nos permite jugar con el rey en el centro, y muchas veces enrocarnos. Por eso es muy buena la jugada alfil b5. Y al caballo 8 e7, para que las torres se comuniquen y ese caballo sea el que defiende el punto c6, las blancas ahora se enrocan, y luego de poner su rey en seguridad, obviamente los planes a seguir son el doblaje en la columna y la presión tratando de entrar en la séptima fila. Las negras, como tienen como amenaza caballo g5 y la caída del peón a e6, tienen que hacer una jugada como h6, y lastimosamente esa jugada también se transforma en una pérdida de tiempo, porque hubiera sido más lindo utilizar esa jugada para tratar de disputar la columna, hacer algo de eso, pero tuvimos que hacer esta situación para evitar esta fuerte jugada. Y ahora, como dijimos, si el sector donde se desarrolla la acción es el flanco de dama, ya no necesitamos la torre de f1 en la columna que nunca se va a abrir, o por lo menos que las blancas no van a querer abrir, y la torre indicada ahí a la columna C. Si veríamos esta, sería una jugada de ping pong, aunque la posición es muy buena, pero la mejor jugada y la más correcta es llevar la torre, que sí o sí tiene que ir a esa columna. Torre fc1, muy buena jugada, y ya vemos como las blancas siguen amenazando jugada tras jugada y prácticamente no han tenido pérdidas de tiempo. A torre fc1, a su vez, con el mismo razonamiento, las negras continúan con torre fc8, tratando de sostener la posición, y las blancas continúan con el doblaje en la columna para seguir aumentando la presión en dicha casilla, que es la casilla c6. Las negras deciden defender con dama la casilla c6, ¿sí? Por muchos temas, por otros temas, por ejemplo, que si ponemos una torre en el aire hay que tener mucho cuidado, porque siempre existen detalles tácticos, y bueno, es por eso que es muy probable que dama e8 haya sido la jugada. Con lo cual, si por ejemplo, también podemos citar, si hubieran jugado caballo d8, porque también puede haber sido, luego de torre a c1, tenemos mucha presión en la columna,
amenazando de entrar en séptima, ¿sí? Y todos los cambios de torre favorecen a las blancas, porque al último terminaría entrando con su dama en la posición. Por eso eligen dama de 8 como la jugada de defensa más propicia según ellos, según el criterio de las negras justamente, ¿no? El negro se encuentra muy mal, pero bueno, está tratando de hacer lo más humanamente posible para mantener la posición. Luego de dama de 8, torre a C1, y las blancas armoniosamente continúan ampliando su ventaja, ahora triplicando la amenaza en C6. Las negras no tienen prácticamente movimiento y deciden jugar torre a B8 para hacer una jugada de espera. Las blancas continúan con otra jugada precisa, justamente, que es la jugada dama de 3, ¿sí? Porque luego de dama de 3, esperando que las negras comiencen a hacer la maniobra básica que al contrario las perjudica porque empieza a tener más piezas sobrecargadas en la columna, que comienza con la jugada torre C7 para doblarse. Esta jugada, dama de 3, es muy buena porque comienza a realizar la maniobra típica que tenemos que conocer todos los jugadores a la hora de encolumnarnos en una columna con torres y con una dama en la posición. Y vamos a ver a lo que nos referimos, ya que luego de torre C7 vemos como las blancas hacen torre C3 y a dama D7, centralizando más la dama y dándole paso a su rey para que colabore en la defensa, ¿sí? Es modélico la maniobra del blanco porque continúa con torre 1C2, brillante jugada, y a rey F8, como dijimos, para traer su rey, seguimos con la finalización de la maniobra con la bella jugada dama C1. Y si observamos la posición, vemos la increíble simetría y la hermosa disposición de las piezas blancas óptimas, jugando en todo su esplendor, desplegando toda su actividad, y cómo las piezas negras han quedado sobrecargadas y en el aire muchas veces, con lo cual las blancas tienen ventaja decisiva. Luego de la fuerte jugada dama C1, las negras continúan con otra jugada que no tiene más que doblarse, que es torre BC8. La fuerte jugada del alfil A4 aparece en el sector, ya que como todas las piezas negras están clavadas y sobrecargadas, sobre todo el punto C7, esta jugada es muy buena porque amenaza la fuerte jugada B5, abriendo la columna y cayéndose todas las piezas porque no se pueden sostener entre sí. Muy fuerte jugada alfil A4, con lo cual las negras tuvieron que hacer B5 para evitar esa jugada, y luego de alfil por B5, porque la entrega del peón fue para evitar el B5, pero a su vez tratar de jugar torre B8 y activar su torre en la columna. Luego de alfil por B5, primero tiene que hacer rey 8, ya que no es tan fácil movilizar porque perdería un caballo. Alfil A4 con la idea de B5 y a rey D8, llegando a defender el punto C7 y poder quizás sacar su torre a B8, ¿sí? Las blancas hacen H4 porque saben que en este momento las negras se encuentran en un subswam, ¿sí? Donde significa que el que mueve pierde la partida, y lo que están haciendo ahora es quitarle las pocas jugadas en el flanco del rey. Por eso a H4, increíblemente, las negras abandonan la partida porque están en subswam, y si dama de 8, por ejemplo, porque no tiene prácticamente pieza para mover, mueva lo que mueva, deja de defender el punto, no solo C6, sino sobre todo el punto C7, y luego de, por ejemplo, dama de 8 y B5, la partida se cae a pedazos porque el caballo tiene que irse y cae el punto C7 con la fuerza de las torres y la dama columna al final. Una partida modélica
desde todo el punto de vista posicional, una gran partida de Quine, donde de a poco fue avanzando y conquistando espacio, haciendo que las piezas negras queden mal debido a la imprecisión de las negras y hacer jugadas superfluas, un gran modelo de disposición y de armonía, y un modelo más para estudiar este tipo de situaciones y cómo, una vez más, hay que conocer lo que uno juega, tanto de blancas o como de negras, para no caer en una posición desesperada como terminó sufriendo un jugador de la talla de Nisovich en esta francesa, donde sufrió hasta las últimas consecuencias.